tenemos que hacer? Mira, y es muy fácil. ¿Ves los gochos? Sí. Los gochos van al revés de donde estés tú. Entonces ya al revés. Si yo quiero que vayan para allá, póngame para allá. Y si quiero que vayan para allá... Venga. Venga. ¡Márcheme para el monte! Vamos a entrar de una forma muy sigilosa y vamos a intentar hacerlo de una forma muy tranquila. Alguno me lo vas a tener que agarrar. Yo estoy muy estresada. Mira, mira, mira qué chulo. Mira, ole, dale, toma, arza, digo. Déjame que... Muy bien. Tira para allá, tira para allá. ¡Tu madre! El único gochu que me enfrentó y que no hubo forma no estaba entero, que yo pensaba que cuando no estaban enteros eran más dóciles. Pues no, están más relajadinos cuando lo tienen todo. ¿Qué pasó? Uy, qué mira, mi. Pequi. Uy, que tienen el corazón a tope. Ya está. Bueno, Esto ahí va, ¿eh? venga, ya está. Entonces tú le vas a agarrar por el rabo y lo vas a... ¿Qué? Sí. Lo vas a conducir como si llevaras una bicicleta. Y lo vamos a meter aquí dentro. ¿Vale? No podía decir que no a esta invitación, venir a un sitio tan guapo como Lloreu, que los compañeros de Menuda Faena me inviten a lo que sea, vengo. 8 Asturcelta, a ver qué pasa. ¡Sonia! ¡Hombre! Sí. Muy buenas, José, llegué. ¿Qué tienes frío? Un poquitín. Vienes muy curiosina tú para ponerte a trabajar con los gochos, ¿eh? Hombre, yo, delante de un gocho hay que arreglarse. Anda, voy a darte una funda, venga. Dame una funda y un café. Tira para casa. Bueno, también habrá algo por aquí. ¿Tiro para por casa. aquí? Tira por aquí. Vale. Adelante. Muy buena, señora. Está ahí mi abuela. ¿Qué tal, guapa? Venimos aquí. ¿Qué tal? Vamos. No sé yo, harélo bien. ¿Yo qué? Sabré defenderme entre los gochos. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Eso te digo yo, ¿qué sé yo? Luego dame la nota. Adelante. Paso por aquí. No lo tengo yo muy claro. Yo siempre la veo así muy fina con los taconinos en esos esones y un día aquí en el Gocho Asturcelta y algo y es duro. No sé cómo lo solventaremos. Vamos a ver. Hombre, Sonia. ¿Cómo voy, Me va haciendo hora. Vamos. Pazco nueva. Si es que yo, Pazco nueva. Si vengo a donde vengo, no puedo venir como vine. Así sí, de funda. Ya estoy yo ubicada. Hoy hay que trabajar mucho y tengo a la mujer esperando en el prado para coger los gochos. Venga. Ay, vamos. madre, ¿estás esperándote allí? Sí, venga, vamos para allá. ¿Cuántos gochos son? Ahora hay que buscar 11. 11. Venga, pues hala. ¿Y llevas toda la vida con esto? ¿Qué va? Yo marché con 18 años, marché para Estados Unidos. Mátame. Y ya... Diste una vuelta, no te gustó y volviste. ¿Y qué hacías en Estados Unidos? Hiceme piloto allí. Que me andar con los aviones por ahí, a dar vueltas por ahí por el mundo. Yo estuve muchos años fuera de Asturias y cuando volví busqué un poco, no sé, echar una mano al campo asturiano. Me encontré con el Gocho Asturcelta y creo que puede ser una opción para los ganaderos de Asturias. Creo que esto puede ser una paga extra para ellos. Bueno, a ver lo que aprendo hoy. Hoy vas a aprender bien. Ay, Dios. Brubiquinos míos. ¿Tuviste alguna vez gochos? Alguna vez tuve contacto con ellos, pero los asturceltas nunca de cerca no. Solo los comí. Pues es la parte más importante de ellos. Ya, ¿qué pasa? Que ahora voy a conocerlos, voy a mirarlos a los huellos. Y no sé yo qué será de mí después. Bueno, acuérdate del dicho ese de que si quieres salvar una raza hay que comerla. Claro, no, además que aquí en Asturias todo lo que queramos salvar tenemos que comerlo.
la ovella xalda, la pita pinta, el gochu. Claro, y es lo que hay. Además, tú ten en cuenta que el gocho, dentro de lo que lleva la gastronomía asturiana, tú intentas quitar el gocho y no es gastronomía. No. Cualquier cosa que vayas a comer, el chosco, la fabada, cualquier plato que se te ocurra así nuestro, al final, por detrás o por delante aparece el gocho. A mí me gustan mucho los gochos y estos, los asturceltas, los nuestros, son todavía más guapos. Ahora grandes, son grandes, los gochos y los goches. Porque los gochinos siempre están a su aire, tan libres. Sí. Ellos, estos animales no los puedes tener cerrados. Estos animales están por el prado, luego salen por ahí al monte. ¿Y ese que tienes ahí, tan delgadín? Ese y el semental, ese ganó el campeonato el otro día ahí en Siero. Ese tiene trabajo, entonces, ¿no? Sí, hombre, ese hay que Tienes lo agotado. Hay que amortizarlo, ¿no? Vaya vida, larga vida al rey. Y sobre todo el semental, que lleva un armario, lleva como un trolebús. No sé si me dijeron que casi 2 metros que mide el bicho. Está mío. Bueno, ¿ya llegáis? Silvia. ¿Qué tal, Sonia? Muy bien, vaya sitio guapo. Encantada. Igualmente. Bueno, ¿Llegaste? sí, no está mal, ¿eh? Es que, bueno, llegaste al gocho por amor, llegó... ¡Qué remedio! Llegué a los 2 gochos por amor a las Asturceltas. Eso sí, Y al marido. queda muy feo. No, hombre, bueno, pero ¿y lo que no? Esto, lo de los gochos, pues ha sido un lío en el que me ha metido mi marido. No estaba muy segura de ello, pero bueno, por amor se hace todo. ¿Qué vamos a hacer? Amor hasta por los gochos. Y de repente me planta aquí, en mitad de los cerdos. Claro, tú que Con los decías, cochinos. caséme con un piloto y ahora Yo tienes a ver, criando... mundo, y el mundo que veo está aquí, mira. Porque Hay mucho mito con eso del tú piloto, sigues ¿eh? volando, ¿no? Yo sigo volando, sí. Y entre descanso y descanso... Pues aquí estamos, con los gochinos. A mí préstame mucho. Oye, estamos aquí de tertulia y tengo ya a mi tía cuidando los gochos, así que a ver si vamos a echar una mano. ¿Para abajo? Venga, sí, mira. ¿Y qué tenemos que hacer? Mira, y es muy fácil. ¿Ves los gochos? Sí. Los gochos van al revés de donde estés tú. Entonces ya al revés. Si yo quiero que vayan para allá, póngome para allá. Y si quiero que vayan para allá... Y ponete al revés de para donde quieres que vaya el animal. ¿Y qué tengo que hacer con ellos? Tenemos que ver si vamos a meterlos en ese refugio de ahí. Hay que buscar a ver si tenemos más animales por ahí escondidos y cuando los tengamos todos ir empujándolos poco a poco, meterlos a ese refugio de ahí. Venga, Ese es muerden. el primer trabajo. Si metes la mano dentro de la boca, sí, si no, no. Vale, entonces como todos, ¿no? Vale, para allá. Madre, qué guapos son. Y los pequeñinos, voy por ellos. Yo la verdad es que cuando llegó Sonia y vio el primer gocho, claro, una cosa es verlos en las fotos y otra cosa ver un animal aquí de 200 kilos mirándote. Yo creí que se iba a echar para atrás, la verdad. Rima. Vaya. Rima, que no pasa nada. Sí, arrima tu vida, tú, cielo, tú. Vaga, pues. No. Vamos, que se nos fueron todos. Oye, Venga. pero estoy muy cansado, yo siempre igual. Oye, amiga, estoy en el ¿por qué? campo. No, ya, coime. Aquí hay que saber de todo, porque cuando trates con animales hay que saber de todo, pero lo que hay que tener son un esfuerzo para correr, porque claro, son libres. Venga. Venga. Márcheme para el monte. Pues ala, gánanos por arriba. Coime. ¿No hay salida por ahí? Sí. ¿Y ahora qué? Ay, esto cansa, ¿eh? ¿Y ahora qué? Uy, madre. Échalo para arriba. Pero sí, mételo para arriba, como si fuera tan fácil. Ahí con el palo. Sí, oh. Mira, ya lo tienes, ahí. Que Eso yo que no acabas de doy, hacer. no. Arrímate. Mira para allá.
Venga para arriba, vida, venga. 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 Ya verás en el follero este y la que vamos a armar. Mira, son como autobuses, ¿eh? Venga, Moscón. Venga, tira para casi, Navidad. ¿11 eren? 11 tienen que haber aquí en este prado. Espera, ¿eh? Ay, mi madre. Que te quedan allí 3. Ay, madre. Si son como biscones ahí escondidos. Un gocho no da la vuelta nunca, ¿no? ¡Ala, ala, 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 ala! Por el otro lado. Tiren para arriba, tiren para abajo, métese para el monte, dan la vuelta, corriendo. Bueno, tremendo. ¿Están todos? Sí, Yo no conté, José. están todos. Ahora hay que meterlas por aquí. ¿Por dónde? Por ahí. Por aquí. Pasa, pasa, corre. ¿Dónde van? ¿Pero por qué van para allá? Venga, Moscón, para casa. Espera, espera, no cierres los otros, que tienes allí más. Ah, vale. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, pequeñinos. Venga, chiquitinos, venga. Venga, Gochi, venga. Hala, Gochi. Hala, ¿por qué guapo? Además, el Gocho Asturcelta, como habréis visto, te ahorra mucho en gimnasio, porque solamente las carreras que tienes que pegarte arriba y abajo detrás de ellos, al final es un dinero que te ahorras del gimnasio. Preparadinos. Muy bien, Sonia, ¿eh? Dominé. Lo has hecho muy bien, muy bien. Pasar la primera vez lo has hecho muy bien. Ay, Dios. Cosas digo. Ahí estamos. Ahora entiendo Prueba de las superada. catiuscas, ¿no? Claro, pero con esto frené yo bien. Soy el veterinario de la raza en peligro de extinción Gocho Asturcelta y me dedico a esto desde hace 7 años. Tengo unos guantes, así que aquí... 11. Vacúnense todos. Sí, tenemos que vacunar todos los reproductores y la recría. Vamos a entrar de una forma muy sigilosa y vamos a intentar hacerlo de una forma muy tranquila. Alguno me lo vas a tener que agarrar, sobre todo los pequeñinos, porque no están acostumbrados. A los otros, pues tranquilamente vamos a ir como si os lo dijéramos al oído, ¿no? Aquello del hombre que susurraba a los gochos. Muy bien. Bueno, vamos a intentar vacunarlos sin hacer mucha historieta. Entonces, cuando yo vacune y diga listo o ya está o tal, tú racatá, ras, y lo marcas. Pero a ver, ¿cómo sujeto Puedes- el gochu? ¿Cómo tengo esto? Los grandes vamos a intentar convencerlos. A lo mejor... y muchos de ellos se van a convencer. A medida que vayamos vacunando, va a empezar a ponerse nerviosos. Entonces, alguno me vas a tener que coger por la oreja o me vas a tener que rascar la barriga al gocho. Vamos allá. Sí, Ay, que más madre. voluntad tenga. ¿Y Vale. qué hago? Tú, vamos tranquilamente. ¿Qué pasa, chaval? Quita la tapa ya, malte más. Sí. Quita la tapa ya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué pasa? Mira, ¿se trata de rascarlos así? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que Dios me tiro de aquí! Esta, marca. ¡Hala, marca! ¡Marca! ¡Corre! ¿A quién marco? A esta. ¿A quién? ¿A esta? A esta. Bueno, atiende. Haz la marca un poco. Séme generosa que el Coño, bote... ¿pero no lo ves bien así o? Yo sí, pero bueno. Yo cuando- Oye, José. ¿Dónde vas? Ese pequeño. A ver. Pero ese pequeño vas a tener que cogerlo por la oreja. Ay, madre. ¿Ayudo vos? Mira, cógelo por la oreja. Tengo yo por la Marca. Pero marcar pues... Ya está. Esa Y está. esta. ¿Pero qué? Pero me cago en 10. Coime, que no te veo. Pero bueno. Ya está. Juan no solo llevó en veterinario, sino que tiene mucha paciencia, porque yo por más que intentaba acertar con el spray para marcar al gocho, la gocha que estaba vacunada, no sé yo, creo que va más tiznahuel que los gochos. Ahora vamos por la pequeña. A mí el pequeñín me da mucha pena, pásenlo mal. Son exagerados como los nenos, oye, que ellos Muy manca. exagerados. Porque ya ves que chillan sin que les hagas... Sin Ya. que les pinches, sin que les hagas nada. Pero vete, no. Chillan. A ver, pasa. A mí, méteme para ir para adentro, dame más No, tú respeto. tranquila, que lo Juan? saco yo. Sácamelo, sí. Yo no...
claro que da igual que sea celta o no, los gochinos y los gochonos, cuando tan incómodos gritan mucho, y a mí eso es lo que más impresión me da. Bueno, como siempre, los que quedan para los últimos son los más complicados, por eso quedan para los últimos. ¿Cómo lo llevas, Sonia? Pasa, Bien, Chon. bien, bien. Pasa, Voy a Chon. marcarte a ti. Ay, pero vete. O entras o me dejas el frasco. Toma. Voy a echarte la palabra. Cuando la vi trabajar con el veterinario, que eso es una cosa que la gente le tira mucho para atrás, porque los animales gritan mucho, aunque no les pase nada, simplemente se ponen nerviosos al ver a alguien nuevo, gritan mucho, pero ella no se echó atrás, fue para adelante, agarró los animales con el veterinario, vamos, parecía que había nacido casi entre ellos. ¿Qué? Va a marcarme a mí, Yo estoy muy estresada. No, da pena escucharlos. El problema es los gritos. Aunque ya me di yo cuenta que son los pequeñinos, tienen la defensa el glayiu, porque no mancaba tanto. Pero bueno, impresiona, impresiona. Sonia lo hizo muy bien, lo hizo muy bien. Al principio empezó dudando, pero la verdad es que a medida que fuimos vacunando le cogió ganas y me sorprendió muy gratamente la labor que realizó. Abre la puerta que se te va. Abre la puerta que se te va. Dale una patada para acá. Abre la puerta, que si no se te van. ¿Cómo que se van? Si ya están. No, pero que no marchen para el prau. Rasca. No. Ay, que se nos escapa. La libertad del monte, y es lo que tienen, porque llegamos a por los gochos, y los gochos estaban los que estaban, el resto para el monte, porque claro, ¿a qué van? A por castañes, a por les nueces, a por les ablanes, si son listos. Gochos sí, listos mucho, pero no había nada más que 4 gochos. ¿Cuánto tiempo pueden pasar desde que marchen y los pierdas de vista? 2 o 3 días. Y ellos vuelven, ¿no? Terminen volviendo para casa. Vamos a ponernos para allá, para que no marchen. Para allá, para que no marchen. ¿Qué cosa? La cabra y el gochu tira al monte. Siempre. Venga. Sobre todo en las épocas de la avellana o la bellota o la castaña, pues pueden andar varios kilómetros. Es decir, muchas veces nosotros los encontramos 2 y 3 pueblos más abajo de donde están generalmente, de los pros donde están generalmente. Ellos, como se rigen por el olor, pues para ellos las avellanas, las nueces y las castañas, lo que encuentren, para ellos son golosinas. Entonces se guían por el olfato y todo lo que puedan andar, lo andan. También es verdad que luego siempre vuelven para casa, como el turrón en las Navidades. ¿Qué hay que hacer con ellos ahora? Bueno, los que están por el prado tienen bastante para comer. Cuando se acabe lo que tienen para comer ya vendrán para aquí. Vale. De momento vamos a subir estos, a ver si Noelia encontró alguno. Noelia, ¿encontraste alguno más por ahí? Hola, Noelia. Hola. Que no aparecen. A ver, no, están para el monte, no, se perdieron por ahí por el monte, están comiendo por ahí, no hay forma. No hay forma de traerlos. Vale. Bueno, pues subimos estos, que son los que tienen fame. Tienes machacada. Por todo el monte corriendo. Ganó el partido el gochu. Sí, bueno, la verdad que los gochos ya lo veis que da mucha guerra y si se escapan, pues claro, más todavía, hay que andar corriendo detrás de ellos. Y encima pues ahora llega el mal tiempo, lloviendo, el agua y todo, pero bueno, es una cosa divertida, la verdad. Que lo pasamos bien a veces. Hala, quédate ahí, sujétala ahí. ¡Hala, venga! Esto eres como el San Fermín. Sí, igual. Muy bien, vale, ahora venga. Hay que... Sí, cuidado, esa está cerrada, ¿no? Sí. Vale. Venga para allá. Ahora ya para arriba. Venga para arriba. Venga, cierro yo. Venga para arriba, pequeñinas. Déjalos. Venga, chiquitinas. Venga, guapas. ¡Hala, vamos! Normalmente no suelen comer pan, pero sí una cosa que les gusta mucho y cuando hay que encontrarlos. Ah, que llegue como un cebu para ellos. Sí, llegue como bueno, pues una puedo golosina. guardarme uno por si acaso. Haz falta para después. Ay. Muy bien. Pues vamos ahora sí. La gente del pueblo que siempre nos ayuda, pues va tapando los distintos caminos para que ellos nada más puedan ir por el camino adecuado. Porque si no, llegarían ahí, por ejemplo, y se meterían por un camino. Mira, ¿ves? ¿Ves ahí cómo los está tornando Teresa? Sí. ¡Teresa! Se escapa. Aquí tranquila. Rebelde. Tranquila. Esa fue que se asustó. No pasa No, nada. por ahí, eso.
tira Muy para allá, bien. tira para allá, tira para allá. ¡Su madre! Lo Tira malo, oye, que como haya una rebelde, mira Sonia cómo corre. ¡Ven para acá! ¡Ay! ¿Qué? Está ya brava, ¿eh? ¿Sudas? Este. Este, macho. Mi macho capao. Ah, claro, yo que me faltaba un atributo. Ay. Su madre. Uf. Aprendí otra cosa hoy. El único gochu que me enfrentó y que no hubo forma no estaba entero, que yo pensaba que cuando no estaban enteros eran más dóciles. Pues no, están más relajadinos cuando lo tienen todo. Ahí no lo pasé yo muy bien. No, tengo un poco de miedo. Déjame fijarlo. Tiene muy poca grasa, por eso es un deportista. Siempre en todas las cosas lo nombran como el deportista de los gochos. No se puede discutir con ellos. No se puede. ¿Nunca viste eso ser más cerca que una gocha? Pues ahora ya lo entendí. Aquí un vecino en cada poste. Mira qué chulo. Mira, Esta es una manera de caminar muy característica de estos ole, gochos. Mira. Dale, toma, arza, digo. El gocho este es el gocho de aquí. Entonces un gocho que está preparado para el clima de aquí, no tiene problema por el frío, no tiene problema por la humedad, sobre todo otras razas de por ahí de España tienen muchos problemas cuando las traemos aquí por la humedad. Es un animal que tiene las patas muy finas para poder... es como una cabra. Sí, es bueno, mira tú, que yo pensé que el macho iba a ser más... ¿Qué va a estar? Por regla Bravo, general, Collie, ¿no? Un oblón. El gocho asturcelta pues es un animal muy dócil, puesto que vive generalmente fuera en libertad. Es un animal que no tiene estrés, porque no tiene nada que le interrumpa en su vida cotidiana ni que le moleste. Entonces es muy dócil. ¿Y los nenos vuestros qué dicen? ¿Que ya es piloto o que crías gochos? ¿Que cría gochos? Yo creo que dicen más lo de los gochos, sí. Yo creo que... Y luego sorprende, le dice, sí, luego de vez en cuando agarra un avión. Y ahora ya por aquí para arriba, mira, ya lo saben. Sí. Claro. Venga, vamos para allá. Aquí hay de todo, alpinismo. Moscón, que voy para allá. Una cosa muy guapa que vivimos hoy es ver cómo todos los gochos, los vecinos, los del equipo, todos íbamos por donde nos mandaba el primer gocho, el que iba adelante. Era el que mandaba. ¿Y ese y el prau a dónde los hay que meter? Sí. ¿Cansa esto del gocho? Presta. Ahora te entiendo yo. Ahora van a chillar un poquito, no te asustes. Pero bueno, ahora Bueno, te dirá chicas. Juan lo que tienes que hacer. Ay, Juan. Vamos, Dasme nada, miedo. esto va a ser muy divertido. Vale, vamos a poner ahí un piercing. Exactamente. Vale. Ay, piquiñín, venga, que va a ser rápido esto. Bueno, esto ahí vas. venga, ya está. Veo yo criando gochos, asturceltas. Sí. Que sea lo que Dios quiera. Ay, madre. Mételo por la cabeza. Pero cómo, esto... Aquí está muy bien, dejaronme colachu. Supongo que algo tendré que hacer también colachu. No sé yo qué tendré que hacer colachu. Supongo que astilles, que no tengan nada que ver con los gochinos. Porque no pienso hacer ni nada los gochinos con un hacho. Todo lo claro. No A sé ver, yo esto. Sonia, vamos. Ay, Vamos madre. allá. Ya Vamos estaba a yo pre- pensando que me dejaréis sola. Vamos a prender el forno. Hay que prender el forno. Hay que prender el forno. Babaganos, tenemos Claro, trabajo. claro, hay que prenderlo para cocer la masadura. Ay, ¿y quién amasó? Yo caliento el agua, vamos al pan y echo un poco de leche. Y si tengo un poco de manteca también para que sepas mejor. Y luego déjalo una hora y el dando. Y luego prendo el forno. Cuando tenga el pan para arriba y el dando, prendo el forno. Cuando esté bien caliente, pues hay que empezar, lo primero echase la torta y las boroñas y después el pan. Y luego al cuarto de hora así la taponada que llaman y hasta que te coció. Y no tiene más misterio. Te
tenéis lo muy curioso. Sí. Con la cheña aquí. Que todo. Hala. Ala, ¿y qué tengo que arrancar yo? Y un clásico, y por mucho que lo intentemos, yo no voy a saber hacer astillas nunca, ¿no? No se me da bien. Y encima machacundeu. Carmina y Teresa estaban, que no hacen de mí una paisana, que no, que yo lo del hacho no se me da. Arrancaré yo. Sí, tenéis cuidado, Sí, ¿eh? arranca tú. ¡Mi madre! Carmina tiene fuerza. No, tienla. Sí, tiene fuerza. Tienla. Carmina tiene fuerza, yo, ¿verdad? ¿eh? Bueno, yo que voy prendiendo el forno con esta guiñina. Pero espera que termine con la hacho, Teresa. Espera, cuando quitemos... Hala. Porque no vaya a Venga. ser que nos caiga un hachazo aquí, pumba. Vale. Mira a ver si Pero puedes está sin ahí. abrir ahí, no sé. ¿Puedo hacer trampa? ¿Puedo hacerte esta? Sí, puedes hacer. A ver, Venga, ¿eh? Y es que esta va a ser más Saca, fácil. pero sí. cuidado con la mano. Cuidado. Ahora En sí, medio, un en poquitín. medio. En medio. Ahí. Ah, bueno, Ahí. ya. Muy bien. Esta fue fácil, esta ya va a costarme más, ¿eh? Sí. Hay que tener un poquitín más. ¿Qué les tires para allá? Donde quiera. A ver, cuidado, ¿eh? Ahí. A ver. Es que ya ¿Ahí? Vale. Va. ¡Ay, el de gordo! ¡Ay, que me cayó en el de gordo! A ver. Ay, cayote. ¡Ay! Ponlo así. A ver, ¡Ay, coño! ponlo así. Sí, mejor. Espera, esta voy a hacerla yo. Ancote, ¿eh? Claro, cargate el cepo. Uy, Carmina. Así. Hay que abrirles Es que antes. aquí de eso... Ya Carballo, hombre. Póngame yo para ese lado. Sí. Tenéis cuidado, que Nada, yo no nada, no pasa penséis... nada, no pasa vale, nada. esto, yo hago trampa. Yo encajo lo primero por aquí. Pero No. claro, dame... No, no puedes puedo. encajarla así, no. No puedo yo. A ver, esta otra... Y que esto... Ay, yo y les astilles no somos amigues, ¿eh? Échala, Sonia, échala. Echada, ¿no? Echada, me cago un día, te das en medio. Así, doy en medio. Ah. Cuidado, quita el mano. Aquí. Que quites Doy ahí. un poco ahí. Pero que no es tan fácil, ¿eh? Dai fuerte. Fuerte. Ahora. Venga. Ahora. Ahora. Ay, ya Ahí. está. ¿A qué hora empezáis a prender el forno? Aquí. Aquí voy, hay que arrochar hora y media. Hora y media, ¿eh? Y llevo un Sí, forno sí, este. sí. ¿Y ya de todos? No, ¿O compartirlo y este. tú y una más? Y de aquí, bueno, me toca. pues, el que quiera úsalo, pero Pero ya de este. la casa. De la casa. Sí. Cada uno tiene el Yo de- tengo otro, tú tienes otro, cada vecino ¿Cuánto? tenemos un Claro, horno. cada vecino tiene un Claro, forno. claro. ¿Con esto haremos algo? Sí, oh. No, con eso hay que poner yo prenderlo con esto lo pequeño. Con lo pequeño. Sí, con lo seco. Vale. Vale, Oye, Carmina, tenéislo muy vete. bien, ¿eh? ¿Cuántas veces habrás prendido este forno? Venga. Carol? Ay, Dios, Ay, cuando muchas era veces. pequeña. Sí, Es ¿eh? pequeña, sí, tienes razón. Y cartonín, lo menudo. Sí, la sequía, la leña seca, Toma, esto y lo menudino. Ahí. para que te vaya aprendiendo. Vamos, hacemos otra con esta también. Hala. ¿Y esta qué madera ye? Los grandes. Esta plano. Esta Carballo, esta plano. Carballo. Carballo. Íbamos a buscar la leña. Yo de bien joven ya empecé a buscar la leña para rechar. Y a traerla al hombro. Y íbamos lejos, íbamos a igual a hacer cabaselgas. Porque no había leña por aquí como hay ahora. Y luego veníamos, claro, posando poco a poco. Y había unos sitios para posar las cargas de leña. Para cuando nos pensaba descansar un poco y sentarnos. Y veníamos para casa y teníamos que picarla, colazado. Pero de bien joven, ¿eh? ¿Y qué vamos a hacer aquí, Carmina? Bollo preñado Preñado de choricín de casa, ¿eh? de choricín De los gochos, ¿eh? celta. ¡Ay, Hasta Celta. madre! ¡Ay, madre! Ves que de buen año estamos todos los vecinos. Oye, pues a mí bien me bien, ¿eh? Que yo Claro. díceme que estoy ruina. Para rellenar un poco. Estás muy guapa, toma, mete este tocho grande. Gracias, Teresa. Sí. Tú y este para allá. Sí. Yo creo que ahora ya, si cierres, tira, ¿eh? No, tienen que cerrar del todo, tienen que respirar. Es que tienen que respirar porque... Es que hay mucho aire. Ahora, Carmina. Ahora llega un poquillo en la puerta para que no afloje. Una migallina nada más. Sí, eso, para que Porque te si respire no- bien. ¿Quieres echar más leña, ne? No, de ¿Qué es momento más? tienen. Les mulleres asturianes son como son, pero aquí, les de la zona moscona, tremendes. En Lloreu, un menudo ejemplo de mulleres. ¿Cómo son, Carmen y Teresa? Que valen para tú. Camas, sentación astilles, lo que quieras.
José y Pelayo, esto que los Estos dominios... son los mis críos, sí. Estos son los dominios de los pequeñinos. Sí, precisamente con Pelayo fue cuando empezamos con lo de los gochos. ¿Y eso? Estaba yo embarazada de Pelayo y fuimos a una conferencia en Gijón sobre el gocho asturcelta y José no sabía qué hacer, mi marido no sabía qué hacer con todos los praos y salimos de allí ya con una parejina. O sea, tuvisteislo claro. Una vez Bueno, que... yo no tan claro, Ya. él más claro, yo no lo tenía muy Porque, claro. ¿tú qué hacías? Pues mira, yo estaba en casa porque 3 años antes había tenido a José, el mayor de mis hijos, pero bueno, yo antes trabajaba en una agencia de viajes y estaba estudiando para protocolo, o sea que mira todo lo que tiene que ver una cosa con otra. Hay que saber mucho protocolo. Sí, sí, hay que para saber estar pelearse. con los cerdos. Hombre, Sí, sí, sí. una vez que dominas esto ya, y estás a gusto. Bueno, ahora sí, me costó muchísimo, la verdad que me costó mucho. Yo acababa de venir de Madrid, yo estudiando, trabajando y de repente me meto aquí sin saber de cerdos, sin saber de animales, embarazada. A mí se me cayó todo el mito se me cayó a los pies. Ahora van a chillar un poquito, no te asustes, pero bueno, ahora Bueno, te dirá chicas. Juan lo que tienes que hacer. Ay, Juan. Vamos, Dasme nada, miedo. esto va a ser muy divertido. Sí. Va a ser muy divertido, pero trabajoso. Ahí puede haber algunos momentos de tensión. Bueno, ya me explicaréis lo que hay que Bueno, hacer. lo más importante es que si te caes, te caigas de una forma graciosa, ¿no? Porque te puedes caer, te puedes resbalar. ¿Pero qué tenéis ahí? Venid para ¿Tigres acá. de Bengala, gochos? Bueno, casi. Ay, madre. Ahora vamos a marcarlos. Los va a marcar Juan. Juan, ahora tengo que agarrar a los gochinos, sujetarlos mientras ponen el crotal, mientras que los marcan. A ver qué tal lo pasamos los dos. Y como un piercing, pero bueno, va, son tan pequeñinos. Vale, vamos a poner un piercing. Exactamente. Vale. Venga. Más moderno, mira. ¿Y cómo se agarren? Pues mira, vas y coges por una pata, así. Ay. Se lo pones aquí a Juan. Y entonces yo le pongo un crotal para inscribirlo en el libro genealógico y a la vez que le pongo el crotal Se quita le quito el- con un sacabocaos un pequeño cachito de la oreja. Y este ya está. Ya. ¿Te animas a coger tú alguno? ¿Cuándo nacieron, Silvia? Pues hace 15 días. Pues que hace 15 días. ¿El ¿Y son- sexo? ¿Qué sexo tiene? Pues estoy paisano. Y es paisano, de momento. De momento yo es paisano, ¿eh? Bueno, siguiente. Venga, vamos a Este apartarte, mismo, tú que lo tenemos tranquilo. aquí. Ay, piquiñín, venga, que va a ser rápido esto. Bueno, esto ahí va. venga, ya está. A ver, Listo. y ahora explícame. Pusimos este pendiente a esta cosiquina y este cachín que quitamos, ¿para qué lle? Mira, este cachín es para... De aquí se extrae el DNA. ¿De acuerdo? El DNA es la información genética que tienen estos animales. Con esa muestra de DNA se puede saber quién es la madre, quién es el padre. Y luego también se usa pues en trabajos científicos y trabajos para publicar y para ir a congresos de cuál es el camino que ha seguido la raza antes de que estuviera en peligro de extinción Y ahora que ya está la estamos encaminada. recuperando. La recuperación de la raza del gocho asturcelta, como la recuperación de cualquiera de las razas autóctonas que tenemos en Asturias y en España, es muy importante porque es la herencia que nos han dejado nuestros ancestros y es lo que nosotros tenemos que dejar para los que nos continúan. Y este lle, yo que pequeñín, Y es pequeñín, sí. pequeñina, La documentación es pequeñina. pequeñina. ¿Cómo ya está en ruina? Ay, María Calas. Vamos a poner María Calas. Pequeñina. ¿Y es normal que sean tan pequeñinos estos que Hay siempre alguno en la camada sale más chiquitina? pequeño, sí, pero Depende bueno. de la teta. Ay, tú fuiste más tontuca, ¿eh? Llegaste más tarde a mamar, ¿eh? Las gochas asturceltas pues pueden tener de 12 a 14 tetas, alguna más que el gocho blanco. Y dependiendo de las tetas que tienen, pueden mantener esas crías. Es decir, si tiene 12 tetas, mantendrá 12 crías. Si tiene 14, mantendrá 14. Nunca más, y si puede ser menos, pero bueno, por regla general, las tetas de atrás son las que menos leche dan y las tetas de adelante las que más leche tienen. Entonces, el que pilla las tetas de adelante serán mejores y los que pillen las tetas de atrás serán peores. Y esta ye blanca y gris, ¿no? Esa es peza. Peza, llámase peza. Sí. La capa típica del gocho asturcelta es el pezo. También se aceptan las blancas y las negras. Pero lo típico es el pezo. Ya está. ¿Te animas Al a suelín. coger tú uno o qué? Venga, vamos a por otro. Mira, ese tiene los bien puestos. Ese ye macho. Pues Hala, mira, venga, pues a por él. Rubitina, por favor.
Ay, marcho con ella para casa. Bueno, tú verás, luego crecen, ¿eh? Aunque lo veas ahora pequeño, luego crecen. En Asturias, como ya sabéis, yo ponese, pues yo veome, ¿eh? A lo mejor todavía pego la campana y no dejo el avión, porque el avión no se puede dejar del todo, como José, pero veome yo criando gochos asturceltas, sí. Siguiente, a ver, vamos a por Mr. Bean. Tú ya es grandón, ¿eh? Vas a darme más guerra. Ya está. Venga. Estille macho. Macho, se le nota. Se le nota. Venga. Está contento, mueve el rabo. Quieto, artista. Venga. Ya estás. Venga, pequeñito. Uy. Mira esta, que enseguida salen y les tetines, ¿eh? Sí, mira. Mira. Uy. Mira, Sí. tiene 12 tetas. 12 tetines. 12 gochinos. A ver, venga. Ya está. ¿Y les camades cada cuánto son? ¿Cada cuánto puede ponerse una gocha? Una gocha puede tener 2 partos y medio al año. 2 y medio. ¿Y el medio cómo llega? El medio llega, que a veces te pillan el otro año y a veces te pillan este. Venga, está, Y nada, y los embarazos pues son de 3 meses, 3 semanas y 3 días. Venga. Ya. A ver, echa para acá. Vale, ¿te calmaste? Venga, vamos allá. Ahí mismo. Venga, pequeñina. Uy, que tienen el corazón a tope. Ya está. Es como cuando llevamos a los bebés a vacunar y es bien por ellos y por nosotros, porque siempre sabremos que tenemos una buena calidad y un buen producto. Pues con ese trocito pues podemos saber todo lo que conlleva su ADN y sus enfermedades. Vamos allá, claca, ya está. Pero tú eres muy tranquila. ¿Tranquila o tranquilo? Esta yo creo que ya... ¿No ves? Tranquila. Tranquila. Sí, ¿Estoy tranquila. ya ombligo? O Sí, yo ombligo. Sí. ¿Qué pasó? Uy, Mira, hace mi. Piqui. Muy bien, ya está. Ahora vete con las hermaninas, corre. Luego están los piquiñinos, que son como bueno, cachorrinos. Cachorrín feo no lo hay, pero los gochinos además son muy, muy guapos. Y los nuestros, los asturceltas, más. Ahora, otra más. Ven, ¿Cuántos gochos ya hay estamos. asturceltas? Pues mira, nosotros lo medimos por reproductores. Y hay unas 300 reproductoras y unos 100 machos. Eso es lo que tenemos ahora mismo en el censo, aproximadamente. Y en unos años, claro, y un número que aumentó muchísimo, ¿no? Sí, empezamos con 6 hembras y 2 machos prácticamente. Aumentó muchísimo. Que La hubo verdad es que- una labor, no solo mucha vocación y muchas ganas, ¿no? Algo tiene el gochu asturcelta que os enamora. Las características a la vista que nos hacen diferenciar un gocho asturcelta de un gocho normal son sus orejas grandes, su hocico encorvado y el lomo arqueado. Eso es lo principal. Y también que tienen el rabo recto. No lo tienen en forma de sacacorchos como los gochos blancos. Está relajadín Moscón, ¿eh? Sí, ya debió acabar. Pero ¿cuántos montes puede hacer? ¿Una? No, el día que está ya en celo, echan todo el día. Tienen varias montas. Y ahora está tomando un descansín. Hombre, claro. La copa, el puro garrín. Aguanta bien entonces, ¿no? Sí, hombre, si no aguanta él, tiene un año y pico. Pero está como muy enamorado de esa, ¿eh? Debe estar ella más enamorada de él que él Sí, de ella. dejarse Debe estar querer. ella dejándose querer. Hombre, la necesidad de un grado. Todo apunta a que hubo amor, pero claro, en la intimidad. ¿No vimos a Moscón en acción? Lo que es, son muy seguros. El día que está en celo y hacen las montas, es muy raro que fallen. Normalmente queda preñada ella. Ah. O sea que no es como... Y estos son siempre, ¿no? La pareja, él está con todos estos hembres. Sí, él está con todas las de aquí y todas las de otra ganadería. ¡Hala, míralo! Tiene Míralo. dos ganaderías para él. Míralo a él. Así Que- está. y el campeón, jo. Claro. Madre Es mía. lo que tienen que hacer. El Vaya trabajo vida, que ¿eh? tienen. Sí, no está mal, no suena mal, ¿eh? Habría muchos que cambiarían, ¿eh? Ahora
Estoy un poco mosqueaduca, porque díjome José que tengo que hacer algo que es difícil. Y con estos gochos de estas dimensiones, mi humedad. A ver. Ahora estoy para abajo, Luis, no tires de la mano para aquí. Ahí, vale. Bueno, vamos a llevar a Moscón, como te dije, estaba compartido entre 2 ganaderías. Sí. Aquí ya acabó el trabajo que tenía que hacer y ahora vamos a llevarlo a la otra ganadería. Hay que subirlo aquí al remolque. ¿Y esto? Esto hay una cosa que tienen los gochos que se manejan muy bien. Tú le pones esto en la cabeza, entonces el animal da para atrás, y entonces tú le vas a agarrar por el rabo y lo vas a... ¿Qué? Sí. Lo vas a conducir como si llevaras una bicicleta. Y lo vamos a meter aquí dentro. ¿Vale? Son 200 y pico kilos nada más, no te preocupes. A tirar del rabo a Moscón. No, tira y nos vas dirigiéndolo poco a poco, ya va a entrar él solo. Venga. ¿Vale? Vale. Yo la verdad que cuando vi el balde pensé que era para apañar castañes, para darlos de comer, no para ponerlo en la cabeza, y muchísimo menos que el gocho para meterlo en cualquier sitio que tiene que ir culo atrás. Eso sí que, bueno, aprendílo. Vale, entonces... Tú lo agarras, lo llevas todo por aquí, te subes con él, pim, 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 y te metes A ver, en el carro. espera, pero para subir yo por ahí, esto, a ver, déjame que practique, tengo que agacharme, porque si no, esto Sí, llevo... tienes que tener cuidado de no pegar en esa barra. Bueno, ¿Podrás? ¿O prefieres la cabeza? no, mira, no sé, no sé. Mira, vas a ponerte, Que sea lo que tú Dios... en la cabeza con Carmina. Vale. Vale, Que sea lo que Dios quiera. Ay, madre. mételo por la cabeza. Pero cómo esto... Ay. Ya está. Ahora tiráis de la tira. Coge. Eso es, ¿ves? Tira. Cuidado, José. Mica, esto tira, ¿eh? Ay, cuidadín, vida. Otra patina. Ay, Otra pata. Empujar para adelante. Venga, Sonia, que ya muy está. bien, venga. Muy bien. Ahí Moscón. Prubitín, resbala. Y ahora arriba la pata. Arriba. La puerta. Ay, Moscón, vaya día que te estamos dando. Muy bien. Carmina. Ya te vamos Ya a cargaste el contratar. primer gocho. Madre mía, somos hermanes de gocho. Sí. Hay momentos hay que da miedo, ¿eh? Que la primera No, pero vez... allí formalón. Y es bueno, sí, y es bueno. Sí, no son Porque es un malos. animal muy grande, Hombre. el daño que podía hacer y es muy bueno. Sí, da por tirar, llevamos a las 2 y... Y es muy bueno. Muy noble. Ahora este, fallanera para con las otras gochas, Amar. a hacer el amor. ¡Hala! El animal se lo ve oscuro, no ve salida por ahí y camina hacia atrás. Si aprovechas ese camino que va el animal hacia atrás, pues lo que hemos hecho hoy para subirlo a un remolque, para meterlo en una cuadra o para lo que en ese momento te haga falta. Bueno, la experiencia con Sonia ha sido muy positiva, la he visto muy bien, ha trabajado duro, ha cogido las cosas muy rápido, mucho más rápido que yo, y bueno, sería muy, muy interesante trabajar con ella. Yo la contrataría. Voy a ver si la engaño y se queda aquí unos días con ellos y me voy yo por ahí de vacaciones. Está hecho por vosotros. Por nosotros. Ahora vamos a picarlo ahora un poquillín antes de cenar. Voy a Así que atacar vamos ya. a atacar porque se enfría. Al final no lo hiciste el todo mal. Eso es algo mejor. Mira cómo lo harías de bien que voy a regalarte un libro que te lo tenía que haber regalado al principio. Para Y aprender. una guía para que aprendas a criar gochos hasta celta. Pues regálate este también que son las recetas de cocinar. Me cansé, a lo Y yo mejor no se ve mejor. pareceme que se te va a dar este. Recetas todo de gocho asturcelta. Todo gocho asturcelta. 30 y pico estrellas Michelin del norte de España, todos los buenos asturianos y todos colaboraron desinteresadamente con el gocho asturcelta. Maravilloso. Paselo bomba. Aprendí muchísimo. Dime cuenta del esfuerzo que hay en un sitio como este y el esfuerzo también que hacen mis compañeros. Una experiencia guapísima que voy a guardar aquí por mucho tiempo. Bueno, Sonia, ha sido un placer. Ya sabes, aquí tienes tu casa. Ay, buena casa, Cuando la del quieras. Sierro. Pero Muchísimas gracias, de que lo verdad. hayas pasado bien. Muchísimo. todo el día. Y Ya nada, veis Nada, aquí cuando dentro. quieras trabajar, ya sabes. Gracias. hasta la Venga, próxima. hasta luego. Hasta luego. No os olvidéis de hacer así en Facebook. Pero de verdad que no, así está bien el gocho. Sí. Yo prefiero cogerte así, cariño.
Ven para acá, veterinario. Hombre, con la barba no se puede echar. Hombre. Me cago en Dios. ¿Y tapes los granos y todas Hombre, esas cosas? todo. Entonces voy a llevarte para mi casa. Mira qué guapo me quedó. Para que les tapes. Si marco el gochu, marco te Me cago- también. No, esto quítalo. Me cago en